explicación, habla de una vez ya. Yo considero que en Venezuela no existe un control de cambio. Lo que existe en este momento es un sistema diferencial de cambio, debido a que, que cualquier persona tiene la libre convertibilidad de la moneda. Si hay un control de cambio en Venezuela. Desde mi punto de vista pienso que no existe ningún control de cambio. La figura del control de cambio como tal no existe en nuestro país, sino más bien una tasa variable y una libre convertibilidad de la moneda. No, yo considero que un control de cambio en sí no existe. De hecho, uno puede comprar los dólares que uno quiera, solo que se tiene que sujetar a la tasa de cambio que hay en ese momento. Yo considero que aquí en Venezuela no existe un control de cambio, ya que cualquier persona se puede dirigir al mercado y adquirir las divisas a un cambio libre. Yo sí creo que existe un sistema de control de cambio en Venezuela en lo que es referente a importaciones y exportaciones, pero no en lo referente a la salida de capitales en el país. Y creo que eso en sí es bueno para el país porque permite el flujo constante de capitales tanto de entrada como de salida, porque cualquier régimen de control de cambio puede crear barreras a lo que serían las inversiones extranjeras dentro de los países. Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy se va a centrar en los controles de cambio. Vamos a analizar qué son los controles de cambio, qué tipo de controles de cambio se pueden implantar dentro de una economía, por qué se implantan los mismos y qué efectos tienen esos controles de cambios sobre el acontecer económico general. Vamos a comenzar definiendo qué es un control de cambio. Un control de cambio no es otra cosa que el establecimiento o de limitaciones a una serie de transacciones que realiza una economía con el resto del mundo. Son simplemente imposiciones por parte de las autoridades económicas, monetarias y financieras de esa economía para la realización de determinadas transacciones, como por ejemplo transacciones comerciales, de importaciones o exportaciones con el resto del mundo, o también transacciones de tipo financiero que implican movimientos de capital. Igualmente se puede hablar de un control de cambio cuando se limita el acceso a las divisas a los miembros de una sociedad y o inclusive hasta se les prohíbe a los miembros de esa comunidad tener o poseer activos financieros en el resto del mundo. Estos son ya controles de cambio muchísimo más severos que se establecen y que de hecho existen pues en algunas economías del mundo. Los controles de cambio son la cosa más común que hoy existe en la comunidad financiera mundial o en la economía mundial, ya que son raros los países que no tienen algún tipo de control, algún tipo de limitación para este tipo de transacciones internacionales. Obviamente existen muy diversos tipos de cambio que los vamos a ir más o menos mencionando a lo largo del programa, pero lo que es importante es que es la absoluta excepción las economías que no establecen ningún tipo de control de cambio, bien sea comercial o bien sea financiero. ¿Por qué se establecen estos controles de cambio y qué persigue el establecimiento de los controles de cambio? Normalmente los controles de cambio se establecen para corregir o enfrentar una situación de desequilibrio en las transacciones externas de una economía, por ejemplo, cuando surge un desequilibrio en las transacciones comerciales de un país, por ejemplo, cuando la balanza de pagos está en déficit porque se importa mucho más de lo que se exporta y consecuentemente se desea recortar, se desea limitar la cantidad de compras que realiza una economía en el exterior y por lo tanto se establece un control de cambios orientado precisamente a corregir ese desequilibrio en el ámbito externo. Puede suceder también que exista una salida masiva de capitales hacia el exterior y que ese drenaje de recursos financieros hacia el resto del mundo desee contenerse porque el mismo está implicando una caída importante de reservas internacionales, porque la vulnerabilidad de la economía ante la pérdida de divisas está tomando ya avisos indeseables, que es más o menos lo que sucedió o lo que llevó al establecimiento del control de cambios en Venezuela después del 18 de febrero de 1983. Ahora bien, estos establecimientos de los controles de cambio han sido la cosa más común y más tradicional en muchas economías, particularmente en las economías en vías de desarrollo, porque estas economías en vías de desarrollo, y en especial las economías de la América Latina, tradicionalmente se han caracterizado por implantar una política de estímulo por la vía fiscal, que ya comentábamos en otro programa, por ejemplo, inyectando una cantidad masiva de recursos a la economía a través de un gasto deficitario persistente, permanente, que iba obviamente creando una
liquidez en el medio, iba creando capacidad de compra entre los miembros de esa sociedad, y esta sociedad o los miembros de esta sociedad, cuando iban a los mercados a adquirir los bienes y los servicios que deseaban adquirir, se conseguían con situaciones de escasez cada vez mayor porque el aparato productivo interno no estaba capacitado para dar satisfacción a esa mayor demanda, y entonces surgían problemas de desequilibrio entre oferta y demanda. Cuando se intentaba entonces decir, bueno, si no se puede producir localmente, vamos a comprarlo en el exterior, vamos a importar, se daban cuenta estas economías que tampoco disponían de las divisas suficientes porque sus exportaciones eran bastante limitadas y en consecuencia no tenían con qué importar y por lo tanto complementar su escasez de producción interna. En este caso entonces había una avidez, una sobredemanda sobre las escasas divisas que existían dentro de esa economía, y ello entonces llevaba a las autoridades económicas de esas economías a imponer controles de cambio en muchos casos tremendamente severos, porque había que optimizar el uso de las relativamente escasas divisas que existían dentro de esa economía, ya que no se podía dar satisfacción a la totalidad de las importaciones que se deseaban realizar para dar a su vez satisfacción o cobertura a la demanda creciente que había generado aquella política de estímulo fiscal, aquella política expansiva de gasto público para generar un mayor nivel de actividad económica. Vamos a cumplir unos compromisos. A nuestro regreso vamos a estudiar cuáles han sido los resultados que la implantación de estos controles de cambio han tenido en economías como la venezolana, y específicamente cuáles han sido los resultados que el establecimiento del control de cambios ha tenido en Venezuela y qué se espera como posible evolución de ese control de cambios en nuestra economía. Ya volvemos. Comentábamos que en una economía se establece un control de cambios cuando surgen una serie de desequilibrios en sus transacciones externas, y precisamente se implantan esos controles de cambios para enfrentar esas situaciones, como por ejemplo desequilibrios comerciales porque se importa más de lo que se exporta, o desequilibrios en el ámbito financiero por una salida masiva de capitales. Pero vamos a ver qué objetivos básicamente se persiguen, o en más específico se persiguen con el establecimiento de los controles de cambio. Tradicionalmente, al establecerse un control de cambios en una economía, las autoridades monetarias persiguen un doble objetivo, dos objetivos esenciales. Para las autoridades del Banco Central es fundamental asegurarse que las divisas que se generan en esa economía como producto de las exportaciones, de las ventas al exterior, realmente entran al Banco Central, porque de esa forma entonces el Banco Central podrá limitar o podrá administrar en la forma más eficiente posible esas divisas relativamente escasas. Los problemas, sin embargo, surgen cuando tradicionalmente, o como es tradición en muchas economías, los grandes exportadores dentro de esas economías son miembros del sector privado, en cuyo caso son esos miembros del sector privado los que producen los productos o servicios que se exportan, y son por lo tanto los que reciben en pago de esas exportaciones las divisas o los dólares o las divisas en general que reciben en pago por esas operaciones comerciales. El Banco Central, por lo tanto, al establecer un control de cambio, obliga a estos exportadores a venderle sus divisas al Banco Central para que así el Banco Central las obtenga y a la vez pueda distribuir, pueda administrar en forma eficiente esas divisas para repartírselas a los importadores y a todas las personas que tengan que realizar transacciones en el exterior. El primer objetivo, por lo tanto, el objetivo quizás más difícil y más trascendental del establecimiento de un control de cambios es cómo asegurarnos que esos exportadores realmente le venden la totalidad o gran parte de los dólares que estos producen como producto de sus exportaciones al Banco Central. Y una vez que esto esté asegurado, entonces ver cómo se administra, cuáles son los pasos o las limitaciones que hay que establecer dentro de esa economía para optimizar el uso o utilización de esas divisas relativamente escasas que existen dentro de esa economía. En el control de cambios que se estableció en Venezuela a pocas horas del 18 de febrero de 1983, sin embargo, el verdadero objetivo o el verdadero objetivo central del mismo consistió básicamente en ver cómo se administraban eficientemente las divisas que disponía el Banco Central.
porque el primer objetivo, el primer componente, que es cómo asegurarnos que las divisas entran al Banco Central, no era realmente un motivo de preocupación en nuestro caso, porque es el Estado el que exporta, el gran exportador en Venezuela, a través de sus ventas en el exterior de petróleo, aluminio, hierro y otra serie de productos. Como el Estado es el que produce más del 90%, quizás hasta cerca del 95% de las divisas que se generan en el país producto de esas transacciones comerciales, pues esas divisas entran automáticamente al Banco Central y el organismo o el instituto emisor no tenía por qué preocuparse por ver cómo captaba esas divisas porque le ingresaban automáticamente. Por lo tanto, el control de cambios que se estableció en Venezuela fue fundamentalmente limitado a ver cómo nosotros administramos eficientemente esas divisas relativamente escasas que entran al Banco Central. Es por eso entonces que nosotros podemos decir que el control de cambios que se estableció en febrero de 1983 era un control de cambios fundamentalmente comercial, donde uno de sus objetivos centrales era cómo limitar, cómo administrar, cómo dar acceso a las divisas a los importadores para realizar sus compras en el exterior. Este control de cambios, a su vez, se caracterizó por ser un control de cambios con tipo de cambios diferenciales, porque uno de los objetivos que se trataba de perseguir con el establecimiento del control de cambios era que no se produjese una devaluación muy acentuada del signo monetario y que por lo tanto no se encareciese grandemente los productos del exterior. Ya hemos inclusive comentado, ya todos los venezolanos que me escuchan estoy seguro que entienden esto perfectamente, cuando se devalúa una moneda pues simplemente se encarecen los productos del resto del mundo y se abaratan en el resto del mundo los productos locales. Pues bien, se intentó que los productos del resto del mundo no se encareciesen en una forma sustancial, sino simplemente tratar de limitar el acceso, o mejor dicho, tratar de limitar esas compras en el exterior a través de limitar el acceso a las divisas para realizar esas importaciones. Hasta el 18 de febrero se le decía a cualquier importador, usted puede comprar los dólares que a usted le plazca en el mercado a un tipo de cambio de 4.30 y usted puede importar lo que usted quiera prácticamente en Venezuela. A partir del 18 de febrero en adelante se le dijo, no, usted tiene que introducir una serie de solicitudes para tener acceso a las divisas a esos tipos de cambio preferencial y por lo tanto de esa forma usted va a tener una limitación en la cantidad de productos que usted puede importar en Venezuela a ese tipo de cambio preferencial. Esa limitación que se estableció al acceso a las divisas, a los dólares para importaciones, hicieron en buena medida que las importaciones en Venezuela se redujesen a menos de la mitad de lo que habían sido en el año 1982. En el año 1982 se importaron más de 13.500, cerca de 13.600 millones de dólares en solamente importaciones de mercancías, mientras que en 1983 solamente se importaron entre 6.400 y 6.500 millones de dólares de mercancía. Ese tremendo corte, esa tremenda contracción de importaciones se produjo precisamente por la limitación que estableció el Banco Central al acceso a los dólares para el poder realizar las importaciones. No solamente el Banco Central, también Recadi, que era una oficina que no dependía del Banco Central, sino que estaba o era dependiente del Ministerio de Hacienda. En ese control de cambios, a su vez, y a diferencia de los controles de cambios de otros países en América Latina, no se estableció ningún tipo de limitación o control para otras transacciones, básicamente para las transacciones financieras y para las transacciones turísticas o de otro tipo. Se dejó simplemente una libertad cambiaria para esas transacciones. Cualquier venezolano puede comprar los dólares que le plazca en el mercado y transferir esas divisas al exterior, pero eso sí, lo tiene que hacer ahora un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio fluctuante establecido libremente por las fuerzas de oferta y demanda, y el precio de esa divisa para esas transacciones financieras es precisamente lo que existe el tipo de cambio libre que nosotros todos conocemos. Las transacciones que se realizan en ese mercado libre son transacciones perfectamente legal, que no tienen ningún tipo de limitación porque el control de cambios en Venezuela solamente se ha centrado en la parte comercial y no en la parte de tipo financiero. Muy bien, ¿cuál ha sido el resultado, digámoslo así, del establecimiento de este control de cambios en el caso específico de Venezuela? El control de cambios que se estableció, pues como ya les dije, en febrero de 1983, ha tenido una serie de ventajas y una serie de desventajas. Siempre le digo a mis estudiantes que no hay medida económica
que sea totalmente buena o que sea totalmente mala, o que solamente dé aspectos positivos o solamente aspectos negativos. Entre los aspectos positivos, nosotros podemos mencionar una serie de situaciones que se han dado, como por ejemplo la contracción de importaciones que ya mencionábamos. Nosotros, en un estudio que hemos hecho en nuestra oficina, hemos visto con muchísimo interés cuál ha sido el desenvolvimiento que se ha operado en las importaciones en Venezuela. Después de un comportamiento bastante estable, paulatino, con una tasa de crecimiento más o menos constante, año tras año, durante la década de los 60 y principios de la década de los 70, en Venezuela hubo un tremendo descalabro de importaciones que aumentaron en una forma sostenida y con una enorme intensidad durante el periodo de la bonanza petrolera, porque se estaban haciendo todos aquellos proyectos de inversión de Guayana, mejorándose los servicios públicos, etcétera, y eso incrementó en una forma sustancial las importaciones. Después cayeron, una vez que esos proyectos de inversión se culminaron, hubo una baja en las importaciones que después volvió a aumentar en el año 1981 y 1982 particularmente, cuando hubo un convencimiento en 1982 que el bolívar se iba a devaluar, que la debilidad del mercado petrolero que se estaba sufriendo en la economía durante ese periodo iba a llevar ineludiblemente a una devaluación del bolívar, y por lo tanto eso volcó a todo el mundo que estaba en el pleno derecho de importar prácticamente lo que quisiera, a adquirir dólares masivamente a 4.30 para importar también bienes y servicios inclusive que no se necesitaran, simplemente para acumularlos ante el convencimiento de que esos bienes se iban a encarecer en una forma sustancial una vez que el tipo de cambio fuese modificado. Después, sin embargo, al establecerse el control de cambios y limitarse el acceso a esas divisas controladas, resultó una caída vertiginosa de las importaciones, y después inclusive a partir de 1984 hemos notado que las importaciones por unidad de producto, las importaciones por unidad de producción en Venezuela han continuado cayendo, aunque a un ritmo mucho menos intenso al de 1983. Y hoy estamos importando mucho menos de lo que importábamos en 1973 por unidad de producto. Es decir, para producir una unidad de producción, en 1973 se importaba mucho más de lo que se está importando en el año 1987 y 1988, en las actuales circunstancias de la economía. Por lo tanto, esa es una de las cosas favorables que ha traído el control de cambio. Otra de las cosas favorables que ha traído el control de cambio es una reducción sustancial de la salida de capitales, básicamente con dólares del Banco Central. Salida de capitales que se realizan con divisas vendidas por el Banco Central. Aquellas salidas de capitales masivas que veníamos observando en Venezuela desde 1978, en esa oportunidad debido a una expectativa cambiaria negativa. Después, a partir del 79 al 81, debido a los altos intereses que podían ganar los recursos financieros en el resto del mundo. Y en 1982 y primeras semanas de 1983, debido al convencimiento de la devaluación del bolívar, después de esa masiva fuga de capitales, desde el establecimiento del control de cambios, sin duda alguna, ha habido una reducción abrupta, una reducción sustancial de la salida de capitales de divisas que han sido adquiridas o provistas por el Banco Central. Porque es importante aclarar una cosa, que es que no todas las transacciones que se realizan en el mercado libre son salidas de capital. Yo puedo ir al mercado libre, comprar unos dólares y depositarlos en mi cuenta bancaria o en una cuenta bancaria en Nueva York o en cualquier otra parte del mundo, cosa que no cometo ningún delito porque eso está perfectamente permitido en Venezuela, y a la vez hacer que esa transacción financiera no signifique una salida de capital, porque todo ello depende de a quién le compro yo las divisas. Si yo se las compro a través de un intermediario a otra persona que ya tiene divisas en el exterior, esa operación lo único que es una simple transferencia de una cuenta bancaria de un banco en Nueva York a otra cuenta bancaria en un banco en Nueva York, y por lo tanto eso no se puede contabilizar como una salida de capitales de Venezuela. Ahora, si esas divisas que yo adquiero, las adquiero del Banco Central, es el Banco Central quien me las vende y yo las transfiero al exterior, obviamente en ese caso sí hay una salida de capitales que se contabiliza como tal en la economía, y en consecuencia eso puede ser perjudicial. Debido a que el Banco Central limita grandemente la cantidad de divisas que vende en el mercado libre, pues también ha limitado grandemente la fuga de capitales con divisas suministradas o provistas por el Banco Central, por el Instituto Emisor.
Vamos a unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otros efectos, cuáles efectos negativos ha tenido o positivos ha tenido la implantación del control de cambios en Venezuela. ¿Qué experiencias han habido en otras economías con controles de cambios posiblemente similares a las que se pudieran establecer en el futuro inmediato en nuestra economía? ¿Y qué posible rumbo pudiera tomar este control de cambios dentro de nuestra economía? Ya volvemos. Hablábamos de las ventajas y desventajas que había tenido sobre nuestra economía el establecimiento del control de cambios de febrero de 1983 y mencionábamos entre las ventajas una reducción sustancial de las importaciones, una reducción sustancial de las salidas de capitales con dólares alimentados del Banco Central. Podríamos también mencionar entre esas ventajas el hecho de que las reservas internacionales del país han aumentado o aumentaron en una forma sustancial durante un lapso relativamente prudencial, ya que entre finales de 1982 y finales de 1985, las reservas internacionales del país aumentaron en 4.000 millones de dólares aproximadamente, y eso fue lo que permitió que al derrumbarse los precios del petróleo en 1986, tuviésemos unas reservas internacionales abundantes, cuyo uso intensivo nos permitió absorber el golpe de una caída de nuestros ingresos de exportación en más de un 43%, sin mayores penurias o problemas para nuestra economía. Entre las desventajas, sin embargo, que ha establecido este control de cambios ha sido una discrecionalidad exagerada en los funcionarios que determinan cuáles son o cómo se van a distribuir esas divisas. Ello ha traído a su vez presuntos problemas de corrupción del que todo el mundo habla y que en cierto modo han eventualmente encarecido, entre comillas, las divisas preferenciales simplemente por el cobro de comisiones, corrupteras, etcétera, que han distorsionado en una forma sustancial este sistema. Y este es el aspecto negativo que tiene el establecimiento de cualquier control de cambio. Hay economistas que dicen es preferible pasar por ese aspecto negativo del establecimiento del control de cambios, porque las ventajas que trae un establecimiento o el establecimiento de un control de cambios son mayores que ese tipo de desventajas. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco sobre las posibilidades que se comentan en nuestro medio acerca de la posible evolución que pudiera tener nuestro control de cambios en Venezuela? Una de las cosas que se está hablando es, por ejemplo, tratar de lo que se denomina unificar el cambio, por ejemplo, a un nivel en torno a los 20 bolívares por dólar, por decir cualquier nivel. No significa ni mucho menos que es lo que yo pienso, sino es las cantidades que tradicionalmente pues se oyen en la calle. Pongamos o digamos cualquier magnitud de tipo de cambio, 20 o 22 bolívares por dólar. Y tratar a su vez de establecer un control de cambios financieros, es decir, ampliar el control de cambios actualmente existente, prohibiendo, por ejemplo, o limitando el acceso a las divisas para la realización de transacciones de tipo financieras. Si este fuese el camino a seguir, lo que nosotros lograríamos, y esto ya lo mencionábamos en un programa anterior, es lograr dos tipos de cambio como mínimo: el tipo de cambio oficial al que se transarían o al que se realizarían las operaciones comerciales de hoy, más algunas otras operaciones como por ejemplo son transferencias de capital justificadas o gastos para viajeros en el exterior en cantidades limitadas, etcétera. Y después otro tipo de cambio que sería el tipo de cambio negro, ya que al establecerse una prohibición, digámoslo así, de ese tipo de transacciones, automáticamente lo que hoy es el mercado libre se transformaría en un mercado negro, a donde seguirían acudiendo todos los venezolanos para adquirir divisas, las divisas que deseasen adquirir para transferirlas al exterior, o divisas que deseasen adquirir para realizar cualquier otro tipo de operación, viajeros, etcétera. Y por lo tanto sería ese otro tipo de cambio una divisa quizás hasta que estaría muy por encima, un tipo de cambio que estaría muy por encima del tipo de cambio libre actual, porque además de la limitación de oferta, ya que el Banco Central no podría intervenir, por lo menos directamente, dentro de ese mercado, también se agrega a ese componente de limitación de oferta un elemento de ilegalidad en ese mercado que haría que el tipo de cambio se elevase mucho más rápidamente de lo normal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto tiene una serie de implicaciones porque, por ejemplo,
lo que se ha visto en otras economías. Supónganse ustedes que el tipo de cambio sea el doble en el mercado libre, por ejemplo, hablemos de 40 bolívares por dólar y el tipo de cambio oficial 20 bolívares por dólar. Si a mí me dan $2.000, por ejemplo, para yo viajar al tipo de cambio oficial de 20 bolívares por dólar, yo podría solicitar un préstamo por 40.000 bolívares, ir al Banco Central o a mi banco comercial, adquirir con esos 40.000 bolívares $2.000 al tipo de cambio oficial, ir al mercado negro, vender $1.000 por 40.000 bolívares, pagar mi crédito y quedarme yo con $1.000 absolutamente gratuitos y regalados por el Banco Central. Son ese tipo de distorsiones los que surgen precisamente con el entrabamiento de este sistema de controles de cambio. De ser ese el caso, yo diría que se realizarían una serie o se generarían una serie de desequilibrios dentro de la economía bastante más perniciosos de lo que mucha gente desea pensar. Y no hay que olvidar lo siguiente, el Banco Central tener asegurado la captación de más del 90% de las divisas que hoy se generan dentro de esta economía. Yo creo que con el sistema de control de cambios vigente actualmente existente en Venezuela, se puede lograr los mismos objetivos que se tratarían de lograr con establecer un sistema de control de cambios financiero, o sea, más amplio del actualmente existente, cuyo objetivo central es precisamente evitar que los venezolanos compren divisas en el mercado libre y los transfieran al exterior, porque simplemente bajo el esquema actual, con cerrar la llave, con limitar la cantidad de divisas que inyecta el Banco Central al mercado libre, logra los mismos objetivos. Obviamente esto limitaría la oferta en ese mercado libre y el tipo de cambio subiría, pero quizás no subiría tanto como subiría el tipo de cambio negro o ilegal. En consecuencia, son cuestiones pues, que hay que plantearlas, porque creo que se habla con bastante ligereza sobre estas cuestiones del establecimiento de controles de cambios de tipo financiero, que yo creo que pueden inclusive traer más perjuicios que beneficios, porque ese deterioro desmedido del tipo de cambio, en este caso negro, va a traer, por las razones que ya comentábamos en otro programa, mayores presiones inflacionarias a la economía, una aceleración en el proceso de dolarización de la economía, porque es ese tipo de cambio al que todo el mundo va a tener acceso, y por lo tanto cuando una mayor cantidad de productos se evalúen en dólares, el tipo de cambio que va a ser utilizado para transferir ese precio de dólares a bolívares va a ser precisamente ese tipo de cambio negro que vamos a tener en ese mercado ilegal. Por lo tanto, yo creo que antes de tomarse una decisión como esta, por el actual o por el próximo gobierno, es necesario meditar muy bien las cosas, medir muy bien qué aspectos positivos o negativos pudiera tomar una medida como estas y sobre todo convencerte de que no es solamente a través de una modificación de los esquemas de controles de cambio, a través de lo cual se logran los equilibrios en las transacciones externas, sino tomar la conciencia de que es absolutamente necesario implantar una política económica integral y coherente. Con esto casi termino todos mis programas, porque es el mensaje que tradicionalmente quiero y es necesario transmitir en nuestro país, una política económica integral y coherente que, entre otras cosas, vaya buscando por una vía natural económica el equilibrio del sector externo y que, por lo tanto, por esas mismas racionalizaciones de toda la actividad económica interna y externa, se impida que el tipo de cambio libre se disloque, vaya a niveles absolutamente desproporcionados o que los venezolanos sientan cada vez una mayor avidez por sacar sus capitales hacia el exterior. Son todas estas cuestiones importantes plantearlas para que esas políticas económicas realmente se implanten y que no caigamos en las decisiones apuradas, sin consultas, sin mayores pensamientos, porque los perjuicios que puede traer una decisión de este tipo puede ser mucho mayor a los beneficios que se logren con ella. Reciban un cordial saludo y hasta